Muy buenos días. Es un gusto ver nuevamente a muchas de ustedes. Hemos estado en este tiempo compartiendo este espacio importante que es la red de la Coordinadora de la Mujer. Mi nombre es Alejandro Barrios, soy director general del IPPK y además en esta ocasión estoy siendo parte de un equipo consultor que hemos asumido este gran desafío que es la creación, la elaboración de la Escuela de Interaprendizaje. Así que estoy obligado a agradecer a la Coordinadora de la Mujer por confiar en nosotros. Gracias Lucía, Tania, por permitirnos hacer esta propuesta. Voy a presentar al equipo. Está con nosotros Adriana Salvatierra, que probablemente muchas de ustedes la conocen, ha sido una figura importante en nuestro país. También está con nosotros Carmen Salguero. Ella es, además de ser Carmen Salguero, es la responsable de la unidad de género en el IPPK. También está María Antonia Alemán, que es igual parte de este equipo consultor y quien nos ha acompañado sobre todo en la parte pedagógica y metodológica, ¿no? Bueno, estos somos. Y vamos a tratar hoy día y mañana de lo que decía bien Lucía, transferirles un diseño de una escuela de interaprendizaje. Lo que queremos transferirles es contenido y metodología. Así que si mañana, al terminar la jornada, no tienen claro cómo ustedes pueden replicar y volver a transferir a más gente, es que no lo hemos hecho bien. Tenemos que asegurarnos de que hoy y mañana ustedes son capaces de volver a transferir los contenidos y la metodología a la gente con la que ustedes trabajan, a la gente de base, a la gente de organizaciones sociales, a las personas jóvenes, mujeres jóvenes, que van a ser parte de este proceso que Tania nos ha explicado muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer estos 2 días? Se los va a contar Carmen. Agradecerlo este espacio que se nos ha otorgado por nuestra parte con mucho compromiso y pues en resumen creo que en realidad todos tienen el programa, entonces si hay alguna duda lo podemos ir aclarando, pero es importante saber a qué hemos venido, ¿no? Creo que tienen esos archivadores también. No tenemos programa. Entonces, ya. Para el día de hoy hemos podido, Alejandro ya nos va a comentar los módulos, todo ello. Y como está bien dicho, es la transferencia, pero también es la validación de estos módulos. Porque quienes vamos a estar en zona somos nosotros mismos, el IPPK también va a asumir un departamento, ¿no? Entonces necesitamos que las cosas estén claras, estén adecuadas, estén adaptadas para poder hacer la transferencia a nuestras organizaciones, a nuestras compañeras que asumen también los liderazgos desde sus regiones. Como ya han podido ver, hemos tenido la bienvenida, tenía 15 minutos y se comió más, a nuestra directora Tania. Después vamos a tener un momento corto con Alejandro, quien va a presentar el diseño metodológico. Entonces ahí podemos hacer todas las preguntas que deseemos y los módulos y todo ello, ¿no? Después, ya de ahí en adelante, hemos intentado dividir, porque como ustedes tienen conocimiento, eso sí lo sabemos todas, nuestra escuela de interaprendizaje tiene que estar planificada alrededor de 48 horas, ¿no? Entonces vamos a tener un periodo largo para transferir a nuestras compañeras, pero en 2 días para nosotros se nos complica un poco, pero hemos resaltado lo más importante que así se debería saber. Es eso, es así que en primera instancia va a entrar Alejandro con el módulo 1, que vamos a conversar sobre lo que es el módulo 1, sobre el método que queremos compartir con ustedes para el análisis de la realidad social, ¿no? Y después, eso nos va a tomar el resto de la mañana, esperemos hasta la 1 cerrar, que es casi un poquito pesado, la verdad, no sé cómo lo va a hacer Alejandro, pero confiamos en él, ¿no? Entonces, después ya en la tarde, vamos a continuar con el módulo 2, que son los sistemas de opresión. Entonces acá solamente hemos puesto los módulos y el tiempo que va a tomar cada módulo, ¿ya? Dentro de sus folderes
ustedes tienen toda la guía, ¿no? Las guías metodológicas, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen toda la libertad, como les decía, de sugerirnos, de estar en contra, de acuerdo, darnos ok. Para eso vamos a ocupar el resto de la tarde. ¿Me lo bajas, por favor? Posteriormente vamos a tener después del refrigerio vamos a hacer la revisión del segundo módulo, ¿no? Que si tenemos dudas, del tercer módulo, que ya es historia de la lucha de las mujeres, ¿no? Se tiene originalmente pensado que este módulo, la transferencia va a ser virtual por parte de ustedes, entonces igual vamos a ver cómo lo vamos a hacer de modo virtual, porque la modalidad es mixta, algunos eventos presenciales, algunos eventos virtuales, porque no vamos a poder reunir a nuestras lideresas para los 6 módulos, ¿verdad? Después, hoy vamos a cerrar con eso, y a la noche, porque es un trabajo arduo que tenemos que tener, vamos a tener una práctica del método que Alejandro va a enseñar, porque realmente en la mañana no nos va a dar, ¿no? Entonces nos vamos a dar un espacito por la noche, que sea muy práctico para que trabajemos entre las afiliadas. Mañana empezamos en la mañanita, ¿no? A las 8, de 8 a 9, igual vamos a revisar cómo nos ha ido, cuánto estamos avanzando, no estamos avanzando, cómo es este tema ya a más a detalle de lo que va a ser nuestra escuela de interaprendizaje. Eso lo va a hacer Lucía a las 8 en punto, y a las 9 nuevamente nosotros arrancamos por lo que es el módulo 4. También este módulo lo hemos propuesto que sea virtual y lo va a hacer la compañera Adriana, y es principalmente el tema de la estructura del Estado, ¿no? ¿Me lo vales? Y por más cachitos vamos a tener lo que es el módulo 5, que trabaja lo que son liderazgos transformadores. Van a ver que este módulo es netamente técnico, habla de planificación, habla de resolución de conflictos, oratoria, liderazgo, no sé, está un poco cargadito, pero hemos intentado que a las compañeras al menos se les quede lo más esencial al momento de ejercer liderazgos, ¿no? Y por la tarde vamos a cerrar el módulo que es la agenda. Tal vez la que todos estamos muy familiarizados. La Coordinadora de la Mujer ha elaborado un diagnóstico de cómo nos ha ido, nuestra agenda ya cerrada 2019-2024, hay que hacer una evaluación y de aquí en adelante cómo vamos a continuar. Este módulo está enmarcado principalmente en trabajar esto, ¿no? No tal vez revisar punto por punto la agenda, sino la importancia de articularnos y tener una agenda desde la sociedad y como mujeres, ¿no? Y ya se tiene pensado, idealmente, que a las 4 de la tarde podamos hacer una evaluación y retroalimentación y tener una hora para poder cerrar, ¿no? El material, y de acuerdo a eso ya podamos, con todo lo que ustedes nos observen que se puede hacer, se pueda cerrar el documento, de modo que no más tardar, tal vez hasta las siguientes semanas se tenga todos los materiales y todas las afiliadas de los 9 departamentos estemos pues en pie firmes para hacer esta transferencia. Bueno, me han pedido que comparta algunas reglas de la casa. Se pide, por favor, que tengamos puntualidad primero, en estar presentes en la sala, en poder ir a comer, volver mañana temprano, para poder aprovechar el tiempo al máximo, porque en realidad este tiempo es el que ustedes tienen que sacar provecho, dado que ustedes van a ser quienes luego tengan la obligación de replicar, ¿no? Entonces, tratemos de aprovechar al máximo. Lo segundo es ser muy participativas. Es un espacio, lo decía Carmencita de alguna manera, donde tenemos que 48 horas comprimir en 2 días. Por lo tanto, la forma que vamos a tratar de hacer eso es revisar ciertas cosas de contenido que son relativamente nuevas, pero donde nos vamos a centrar más es en revisar la guía metodológica. ¿Qué quiere decir eso? En cómo ustedes tienen que transferir. No es que nosotros vayamos a aplicar todas las dinámicas que hemos planteado en la propuesta, sino les vamos a explicar cómo se aplican esas dinámicas, y en algunos casos vamos a aplicarlas para que ustedes sientan cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, contenidos, la metodología es lo que queremos hacer en estos 2 días. Bueno, otra regla de la casa es el tema de las computadoras. Sé que soy el primero que está pendiente de que si ya me han escrito un nuevo correo, pero les pedimos que presten mucha atención, que si es realmente indispensable utilizar la computadora,
la utilicen y así quienes puedan realmente apagarla van a prestar mucha más atención. Y lo último son los celulares, ¿no? Que podamos poner en silencio al menos, si es que no nos podemos olvidar unas 48 horas de los celulares, ¿no? Esas reglas, ¿no? Algo más social, creo que eso es lo importante, ¿no? Súper. Bueno, vamos a partir explicando lo que es el curso que hemos elaborado desde este equipo consultor. ¿Ya? Lo primero, repasemos un poquito. El objetivo de esta escuela, Tania nos ha explicado en qué momento se ubica en todo este tránsito, en toda esta ruta. El objetivo de esta escuela es que nosotros como afiliadas podamos fortalecer los liderazgos, pero además esos liderazgos sustantivos y además la participación efectiva de las mujeres. ¿De qué mujeres? De todas aquellas mujeres del país que quieran ser parte de este proceso y que son con las cuales nosotros trabajamos. O sea que vamos a fortalecer mediante este proceso de interaprendizaje que tiene dos enfoques principales. Es una escuela de interaprendizaje descolonizador y despatriarcalizador. Creo que esos son los dos pilares, digamos, de esta propuesta de la escuela. Además de eso, hemos tomado también, desde reconocer lo que la red de la Coordinadora de la Mujer es en cuanto a posición política, pues estamos incorporando el enfoque feminista y liberador, ¿no? Y no está de más decir esto, porque esto no es retórico, esto es esencial en realidad para ver qué es lo que vamos a transferir, ¿no? Esto va a explicar mucho de lo que hemos propuesto. Pero ¿para qué las vamos a fortalecer mediante un proceso de interaprendizaje que tiene como enfoques la descolonización, la despatriarcalización, el feminismo y un enfoque liberador? Es para que a partir de ese fortalecimiento encaremos un proceso que Tania nos ha comentado, y es la construcción de una nueva agenda política desde las mujeres hacia el Estado y la sociedad. También Tania nos ha explicado, nos ha hecho caer en cuenta que estamos en un momento importante para ser creativos, propositivos y tener la capacidad de incidir. En 2025 se vienen unas elecciones nacionales no fáciles. Posteriormente, además, en 2025 se viene la conclusión de una agenda país, que es la agenda patriótica, y por lo tanto tenemos que como bolivianos definir una nueva agenda a largo plazo. Entonces es un momento clave para que mujeres empoderadas, fortalecidas, puedan encarar ese desafío de la construcción de agenda, ¿no? Algo particular de esta escuela que hemos tratado de incorporar es no repetir, digamos, procesos formativos que solo se centren en la temática, vamos a llamar, más importantes de las mujeres. Violencia, participación política de la mujer, está todo eso, pero además hemos querido ver que las mujeres a las cuales vamos a fortalecer tengan una mirada crítica del país en general. Que las mujeres puedan hablar de economía, no necesariamente de economía de los cuidados, que es un tema de mayor interés o directo hacia las mujeres, sino de la economía del país. Que hablen del Estado, no solamente de su participación política en el Estado, que hablen de cómo ven el Estado plurinacional. Queremos ver a las mujeres hablando de migración, hablando de pobreza, no solo el tema estrictamente dirigido a ellas, ¿no? O que afecta directamente a ellas. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Decía ya que es un elemento esencial proporcionar una mirada crítica, una reflexión crítica con un enfoque interseccional. Nosotros no quisiéramos ni que ustedes, que van a ser quienes van a asimilar este contenido para replicarlo, ni las mujeres que participen del proceso, entren a un proceso donde quieran salir aprendiéndose las cosas de memoria, sabiendo qué es género, diferencia de sexo, qué es patriarcado. Queremos que tengan una mirada crítica y con un enfoque interseccional, pero además, en nuestro caso, desde el IPTK venimos trabajando bajo un, digamos, enfoque, una base filosófica, si quieren, que está vinculado al materialismo dialéctico, al materialismo social, perdón, a la dialéctica social y a un método que es una simple herramienta de análisis, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar, no me voy a complicar ahora, me tengo que complicar después, ¿ya? Después queremos ver en el proceso que ustedes y las participantes reconozcan todos los avances y las luchas que ya se han venido consiguiendo durante este tiempo.
Yo creo que todos podemos decir acá, coincidir en esto, de que en los últimos 30 años, quién sabe, han habido avances, ¿no? Desde la cuota del 30%, ahora la paridad, temas de violencia, la 348, eso igual vamos a ir revisando. Queremos que las mujeres sean conscientes de todo lo que se ha venido haciendo y a partir de eso también ver qué es lo que está pendiente. Para eso, la Anita Quiroga nos va a ayudar a entender mejor aún, porque ha hecho una evaluación, un diagnóstico en realidad, de la agenda que ya como mujeres se ha construido en 2019, y ella nos va a seguramente permitir mirar los avances en base a esa agenda y qué cosas han quedado pendientes y qué cosas podríamos plantear como cosas nuevas, ¿no? Después, queremos, además de adquirir conocimientos, una mirada crítica, de poder asimilar, reconocer esas conquistas, queremos tener la capacidad como mujeres de incidir. Por eso hemos planteado también, decía Carmencita, el módulo 5, es un módulo principalmente técnico que les queremos dotar de ciertas herramientas sencillas a las mujeres para que no solo se queden en discursos, sino tengan la capacidad ellas de incidir en sus comunidades, en sus municipios y en el país, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí un poco refuerza, digamos, es brindar estas herramientas para impulsar el ejercicio de las mujeres al liderazgo, ¿no? Estos son los objetivos específicos del curso, espero que esté quedando claro. Algo que me toca además compartir con ustedes, luego les voy a dar la palabra a Adriana, es qué enfoques hemos considerado relevantes en el planteamiento de esta escuela. Porque, decía hace un momento, no queremos que sea una escuela que repita lo que muchas veces el IPTK y todas ustedes ya hemos venido haciendo, y hemos venido haciéndolo bien, creo, ¿no? Hemos acompañado a muchas mujeres, a muchas organizaciones en su liderazgo, pero en este caso hemos tratado de incorporar algunos enfoques de este proceso de interaprendizaje que nos permitan ahondar un poquito más. ¿Cuáles son estos? El primero es el enfoque dialéctico, que tal vez les parece una palabra un poco complicada, pero en realidad es más sencilla de lo que suena. Es básicamente decir de que nosotros vamos a hablar con las mujeres desde su práctica, desde su vivencia, vamos a tratar de teorizar eso, vamos a utilizar teoría, pero para luego volver a convertir a lo que podría ser una práctica. Decía que el enfoque dialéctico básicamente se traduce en la palabra praxis, en este caso, que vamos a partir de la práctica, la teoría y la vuelta a la práctica, a la vivencia directa de las personas, ¿no? Este enfoque metodológico además nos va a plantear una herramienta de análisis que se las vamos a comentar luego. Después está un enfoque para el desarrollo de una capacidad crítica, a eso va más o menos apuntando este método que les vamos a tratar de compartir. Tenemos un proceso dialógico, van a ver que en nuestra propuesta metodológica todo apunta a que sea un diálogo con las mujeres y de que no sea una transferencia unidireccional donde nosotros tenemos el conocimiento y ellas deben aprender. Lo que queremos es ese diálogo, intercambio de saberes como parte de este enfoque metodológico. Después tenemos un enfoque también desde la pedagogía feminista. Antonia nos va a seguramente en su momento profundizar eso cuando hablemos de los módulos que le corresponden, pero ya decía hace un momento, ¿no? Cómo estos enfoques pueden darnos, digamos, la esencia de la escuela, y el tema del feminismo es un elemento relevante. ¿Qué quiere decir además este enfoque desde la pedagogía feminista? Ahí tienen las diapositivas. Es poder mirar con unos lentes que nos pongan ahí enfrente las desigualdades, las injusticias de género que se generan, ¿no? Que se dan. Entonces tenemos que tener una mirada además de crítica, tener una mirada todavía más precisa, si quieren con medición de lentes, sobre la realidad concreta de las mujeres, ¿no? La interseccionalidad es un enfoque clave, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero creo que ustedes, ya que son instituciones con mucha experiencia, saben a lo que nos referimos cuando hablamos del enfoque de interseccionalidad y también el de despatriarcalización, ¿no? Eso no apunta solamente a la adquisición de derechos, a la consecución de derechos y el ejercicio de ellos, sino más bien apunta a combatir, a batallar contra un sistema patriarcal. Y eso es obviamente mucho más complejo
que requiere una mirada diferente a simplemente a estar pendientes o luchar por cosas muy concretas como el ejercicio de algunos derechos de las mujeres. Y el interaprendizaje, que obviamente como su nombre de la propia escuela dice, es que aquí nadie es dueño de la verdad, menos los consultores que estamos proponiendo esto, sino más bien este es un intercambio de ideas, de conocimientos, y que todos vamos a aprender en este proceso, ¿no? Bueno, en cuanto al enfoque de competencias, hay competencias genéricas y específicas. Las genéricas son todas esas que les he venido comentando, que son de carácter más teórico, que son de carácter más de acumulación de conocimiento, pero también va a haber competencias específicas que están apuntando más bien al tema de planificación, ¿no? Si vamos a encarar un proceso de construcción de una nueva agenda, mínimamente tenemos que tener competencias específicas respecto a cómo más o menos se hace una planificación, qué significará un objetivo, un indicador, qué significará un resultado, meta, ese tipo de cosas tenemos que de algún modo poder transferirles también a las compañeras, a las mujeres que participen de esto, ¿no? Ciertas competencias específicas. Bueno, y el enfoque liberador que combina los enfoques descolonizador, el de derechos humanos y el de prevención de toda forma de violencia, que son elementos importantes también en este proceso. Bueno, todo esto parece mucha teoría, pero es necesario decir de dónde surge este curso, esta escuela, perdón, cuál es la esencia de la misma. Y lo último, por lo tanto, del enfoque del proceso de interaprendizaje, es que también está vinculado, tiene relación con la educación permanente del Estado, que muchos conocen seguramente lo que es la ley Avelino Lizardo Pérez, pues hemos recuperado elementos ahí que puede permitirnos, digamos, cursar este proceso. No es ahora mismo lo más importante profundizar en los enfoques. Sin embargo, ustedes van a contar con documentos que explican a detalle qué es lo que estamos queriendo decir con cada enfoque. En la malla curricular con la que ustedes van a contar está realmente a detalle y profundizado qué es lo que estamos planteando desde estos enfoques, ¿sí? Ahora creo que nos vamos a concentrar más bien en lo que decía, revisar contenidos y metodología de lo que es la escuela. Bueno, entonces le paso el micrófono a Adriana. ¿Estamos con tiempo, ¿no? Sí. Un abrazo cordial a todos y sobre también el agradecimiento sobre el esfuerzo que realiza la Coordinadora de la Mujer para nuevamente contribuir a este espacio que continúa siendo necesario por muchos motivos. Antes de continuar con eso, me decía Alejandro si consideraba una impertinencia comentar algunos datos que habíamos encontrado recientemente en una investigación que hicimos con algunas compañeras respecto a la situación de la participación política de las mujeres en diferentes niveles de gobierno y particularmente en este contexto que todavía continúa siendo un contexto de crisis y polarización política. Les decía, y eso era parte del enfoque también que queríamos darle, de cómo fortalecer el ejercicio de los liderazgos sustantivos de las compañeras. Teníamos, por ejemplo, en estos datos principales que ya en el proceso electoral, pese a esta alerta constante que existe de la propia coordinadora, pese a la coordinación que existe con el propio Tribunal Supremo Electoral, han existido esfuerzos por burlar las condiciones de participación paritaria entre compañeros y compañeras de las organizaciones políticas. Tenemos el caso de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, por ejemplo, donde en 5 provincias no se inscribieron compañeras como titulares, solo se inscribieron los varones suplentes, ganaron los varones e inmediatamente asumieron la titularidad. Y eso obviamente repercute en que finalmente la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz sea la que menos representación política de mujeres tenga. Pese a que la norma establece que el órgano electoral y los vocales pueden ser sancionados, la organización política puede ser sancionada, se encontró un mecanismo para burlar la normativa. O por ejemplo otros datos como la representación en el órgano ejecutivo, cuando de los 18 ministerios, 17 ministerios, perdón, y 58 viceministerios, si ese es el número, bueno, en total 75 carteras jerárquicas, las mujeres apuntan apenas a 13 carteras de las 75. Se ocupan el 17% en este momento en el órgano ejecutivo. O lo que ya vemos, ¿no?, en todos estos años, donde incluso pese a tener determinados porcentajes de participación política en las asambleas departamentales o en las cámaras de diputados y senadores, al momento de elegir directivas, comisiones, jefaturas de bancada,
esos porcentajes alcanzados, que puedan estar relativamente acercados a la paridad, no se reproducen en poner compañeras en espacios de decisión política. O sea, les quiero poner un ejemplo. Si en la Cámara de Diputados alcanzamos el 47% de la representación de las compañeras, al momento de distribuir las comisiones, los comités, las bancadas, ni siquiera alcanzamos el 47%. Quedamos en el 35, en el 20 y algo, más todavía si tomamos en cuenta de que en estos periodos legislativos ni siquiera hemos tenido mujeres en las presidencias de las cámaras. Y esos indicadores guardan relación también con la crisis política que todavía existe en el país y con los niveles de polarización, donde se prioriza, por ejemplo, el ejercicio de características de los liderazgos muy masculinizadas, de la confrontación, del ataque constante, que impiden además la posibilidad de la articulación de las agendas. Entonces, estamos en un proceso muy necesario de volver a articular, de volver a ponernos de acuerdo en las agendas y en los puntos comunes que existen, y eso creo que vale la pena retomarlo como un esfuerzo particular de la coordinadora, porque por supuesto que en las crisis políticas el patriarcado ha logrado aceitar los mecanismos de participación y de reproducción del poder político, y ahí es donde tenemos un desafío enorme. Cuando hablábamos de los contenidos de la estructura, estaba muy presente en nosotros eso, cómo le brindábamos a las compañeras que asuman una responsabilidad política, sea en la organización y también idealmente si es a nivel institucional, en el servicio público, cómo les brindamos esas herramientas básicas con las cuales ellas puedan manejarse. Por un lado, herramientas de análisis crítico de la realidad social, y por otro lado herramientas también de carácter más práctico. Entonces en esa búsqueda constante de ese diálogo entre ambas características es que se fue tejiendo esta estructura de contenidos de la malla curricular bajo el hilo conductor del fortalecimiento de los liderazgos sustantivos de las compañeras. Está dividido básicamente en 6 módulos, como adelantó mi compañera Carmen, son 48 horas de trabajo académico. Una parte es presencial. Esa parte presencial se nutre de todas maneras de que quienes participen en el proceso de formación se adquieran los contenidos, los puedan descargar, van a ser todos documentos libres de adquisición en la nube, en la plataforma, van a ser básicamente documentos digitalizados, y va a haber otra parte que se realice de forma virtual, y ahí también están las actividades sincrónicas y asincrónicas. Entonces, brevemente les voy explicando cada uno de los módulos. ¿Dónde están las presentaciones? ¿La pasamos? Si quieres. Ya. Gracias. ¿Sí, la siguiente? Como les decía, son 6 módulos. El primer módulo y el segundo básicamente constituyen las bases conceptuales a partir de las cuales se plantea que las compañeras pueden realizar un análisis crítico de la realidad nacional. Y en esas bases conceptuales se les brinda algunas herramientas y algunos métodos de análisis crítico de la realidad nacional, del ámbito económico, ideológico y también de la estructura jurídico-política. Entonces, para eso, el módulo 1 contempla 2 unidades principales. La primera unidad guarda relación con la dialéctica, entendiendo y asimilando conceptos como la materia, la dialéctica de la materia, la dialéctica de la dialéctica social, que básicamente es un método a partir del cual se entiende el constante movimiento y la constante transformación de las cosas. El método dialéctico del conocimiento, que plantea una ruta del método dialéctico del conocimiento, la práctica del método del análisis dialéctico, que eso lo va a explicar con mayor profundidad Alejandro, el análisis de la realidad social, económica e ideológica. Aquí tendríamos que haber planteado inmediatamente de forma continua la dimensión jurídico-política, pero hemos priorizado, en diálogo con las compañeras de la coordinadora, incorporar en esta base ya el módulo 2, que son los sistemas de opresión e interseccionalidad, para ver cómo estos confluyen también en la consolidación de las estructuras de poder, en la reproducción del poder político y en el ejercicio del poder político. Y por supuesto también cómo esto va nutriendo las estructuras de la realidad económica e ideológica. Entonces el módulo 2 también cuenta con 2 apartados, 2 unidades principales, que son sistemas de opresión e interseccionalidad.
Ahí los tres sistemas de opresión que confluyen es capitalismo, colonialismo y patriarcado, como los tres principales. Luego también está la interseccionalidad, que es aplicable en el ámbito personal, organizativo, público, con la recomendación y la particularidad que han pedido las compañeras de que traslademos también todos los ejemplos, digamos, de la realidad social también a los cuerpos de las mujeres, a la realidad que viven las mujeres. Estos dos módulos idealmente deberían ser, y eso se ha planteado así en este desarrollo de la malla curricular, deberían ser dos módulos de carácter presencial. Estaríamos hablando básicamente de 2 jornadas de trabajo en las cuales se sentarían estas bases teóricas, conceptuales, como herramientas transmitidas a las compañeras para el análisis crítico de la realidad nacional. La siguiente, por favor. Estos otros 2 módulos son ya más de carácter virtual. Aquí la característica de ambos módulos es que por una parte se les da también los contenidos para que ellas realicen de forma sincrónica la revisión de las cartillas. Más adelante les vamos a mostrar los elementos y los materiales de los cuales se disponen. Y en estos módulos una parte es asincrónica, como les decía, una evaluación previa para conocer las bases con las cuales las compañeras empiezan el módulo, y otra parte ya empiezas las cartillas luego, y la parte sincrónica, que es el desarrollo por parte de quienes vayan a estar a cargo de este proceso de interaprendizaje. El módulo 3 y el módulo 4, siendo virtuales, lo que hacen es un recorrido sobre hitos e historias de las luchas de las mujeres y su participación política. El objetivo principal de este módulo, y vamos a verlo después en las competencias específicas, es que nosotros logremos percibir que los avances y las conquistas de las mujeres son producto de una lucha constante y una acumulación histórica desde atrás hacia adelante, para conectarlas y no partir de una percepción aislada de las luchas de las mujeres. Pero también este vínculo constante con la democracia, no solamente con la democracia paritaria, sino el compromiso de la democracia con la participación política de la mujer. Entonces también se divide en 2 módulos, donde habla de los feminismos en Bolivia, hace un diálogo con los movimientos internacionales y el feminismo a nivel internacional, cómo se conecta a nivel local, cómo se ancla a nivel local, y luego ya hace un recorrido histórico más de carácter nacional. Vamos a explicar ya más a detalle cómo va cada una de las exposiciones, porque aquí también hay en cada proceso un método que transmitir. El módulo 4 está conectado a lo que les decíamos, el módulo 1, con el análisis crítico de la realidad nacional en la dimensión jurídico-política. Lo vamos a revisar con mayor detalle el día de mañana, y tiene 2 componentes. Uno que es la herramienta para el análisis crítico de la realidad nacional, que eso es importante para transmitirlo, para que las compañeras cuenten con un método, con una herramienta de análisis, etc. Pero luego aborda ya en concreto la estructura de organización funcional del Estado plurinacional. Bueno, de los estados, y con particular énfasis en el Estado plurinacional, haciendo mención en los 4 órganos del Estado, haciendo mención también en el proceso autonómico, los niveles de competencia que hay entre cada uno de los gobiernos, y lo que hemos identificado como los 7 sistemas que dan funcionamiento y operatividad al Estado, entre los cuales hacemos un breve énfasis en el tema de planificación, y nos había mencionado a las compañeras incorporar participación y control social. La siguiente. Perdonen la congestión, por favor. Finalmente ya tenemos los últimos 2 módulos, que son de carácter presencial nuevamente. Y en estos 2 módulos, el módulo 5 y el módulo 6, el módulo 5 busca brindar herramientas operativas para el ejercicio de los liderazgos de las compañeras, que están basadas en discutir cuáles son estas formas de liderazgo que se ejercen. Cuando al principio les decía, las crisis políticas a veces arrastran a formas de ejercicio del poder, la práctica política vinculadas a la competencia, al ataque constante, a la confrontación, y esas son formas de liderazgo que siempre se han asociado fundamentalmente a las figuras masculinas.
Y aquí lo que buscamos es que se discuta otras formas de liderazgo, desde cómo se tejen relaciones políticas, desde cómo las compañeras van hilando poco a poco los puntos comunes, los sentidos comunes, y a partir de eso logramos constituir una agenda. Queremos hacer énfasis en esas otras formas de liderazgo, tanto en el individual, el colectivo, herramientas como la oratoria, la vocería, que es bastante importante además en momentos en los cuales la comunicación política juega un rol fundamental. Negociación y resolución de conflictos, también brindarles algunas herramientas básicas para esos procesos, y la planificación para la incidencia política. En el tema de planificación, sí, obviamente hacemos básicamente una descripción de conceptos. Quizás esto debería ser, y decíamos siempre, en todo el módulo, cada vez que lo tejemos, decimos, esto da para un módulo propio, pero bueno, para un curso propio. Pero también somos conscientes de que la coordinadora ya ha llevado adelante otros procesos y cuenta con amplio material al respecto, y todos estos procesos además van a estar acompañados de bibliografía de respaldo por si alguna compañera desea profundizar sobre un tema en específico. Finalmente, el módulo 6 es no solamente alentar a que empecemos a construir una nueva agenda política desde las mujeres, revisar esos ejes, hasta dónde hemos llegado, en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido y cuáles son los principales desafíos que tenemos en materia de la construcción de nuestra agenda. La situación de las desigualdades y violencias de género en Bolivia, y ejes para la construcción y consolidación, como les decía, de la nueva agenda. Entonces, esos son los módulos, compañeras. Básicamente hemos querido tratar de poner un poco, tejer un poco en un hilo conductor que nos logre llevar a un resultado final, que sea el fortalecimiento de los liderazgos de las compañeras, en cómo ellas ejercen los liderazgos sustantivos, y aquí en estas modalidades, que esto ya básicamente metodológico, se plantea que sean 48 horas de trabajo, como les decíamos al principio. Van a ser, como veían ustedes, algunas clases presenciales, otras virtuales. En todo caso, todos los módulos tienen tareas asincrónicas. Esas tareas asincrónicas son el llenado de los cuestionarios base para conocer cuál es el punto de partida en el conocimiento de las compañeras, y la revisión de los contenidos y de las cartillas. En todos los módulos hay ese proceso previo de forma asincrónica. Ahora, cuando entramos a la modalidad sincrónica, tenemos 3 horas en cada uno de los 2 módulos, en el módulo 3 y 4, en los cuales ya ahí hacemos una descarga de lo que pueda brindar el facilitador, y también hacer énfasis en las herramientas didácticas para profundizar los contenidos y para evaluar la asimilación de los mismos. Y en el caso de las sincrónicas presenciales, ahí vamos a tener 6 horas de trabajo en cada uno por módulo, ¿no? Estaríamos hablando que el módulo 1 y 2, en las 2 jornadas de trabajo se comedian 12 horas, y en los módulos 5 y 6, que serían al final también del encuentro, estarían las siguientes 12 horas. Y como les decía, las asincrónicas autogestionadas que están transversalmente en todos los módulos. Algunos recursos disponibles que también queremos poner a consideración de ustedes. Lo primero que se trabajó es una guía metodológica, porque no solamente está, en esta guía metodológica no solamente van a estar los contenidos, han sido contenidos en algunos casos amplios, pero también están las guías metodológicas, con lo que se cuenta una guía metodológica del proceso en sí de formación en cada módulo, y también una guía del desarrollo de cada sesión, sea de carácter presencial o sea virtual. Entonces, ese es el primer producto que se espera tener. El segundo son cuadernillos para la facilitación de cada módulo, que van a estar disponibles también en su formato digital para cada una de las participantes. Una presentación de PowerPoint también que va a estar disponible para quienes realicen el proceso de interaprendizaje o quienes estén a cargo del proceso de interaprendizaje. También los módulos cuentan con unos videos explicativos y didácticos, en el caso de 3 módulos,
es historias de vida. Hay uno que está vinculado a recapitular los conocimientos para hilarlos en el método dialéctico del conocimiento que se aplicará en la superestructura jurídico-política. En el módulo 3 y en el módulo 5 también encontraremos otros 2 videos. Se hablaba también de podcast de historias de vida complementarias, la bibliografía de respaldo, por como les comentaba, seguramente van a ver herramientas en las que ellas deseen profundizar, y ahí tenemos vasta bibliografía de la Coordinadora de la Mujer al respecto. Yo decía, por ejemplo, en el tema de vocería, por ahí tocamos algunos tips, pero ustedes van a encontrar como respaldo materiales de la Coordinadora de la Mujer donde se han desarrollado con mayor profundidad estos temas. Y finalmente, el diseño metodológico de los materiales para las dinámicas de los eventos presenciales. Porque ahí lo que se busca es que ya se cuenta, digamos, ustedes van a hacer uso de algunas tarjetas como de este tipo, que van a estar disponibles ya para las dinámicas de los eventos presenciales. Que se les tienen algunas frases, algunas consultas o algunas imágenes para el desarrollo de las dinámicas. Entonces, eso inicialmente. De aquí en adelante, en algunos casos habíamos dialogado con las compañeras de la coordinadora. Ustedes tienen amplio conocimiento de los procesos de formación, se dan cuenta con una base probablemente mucho más amplia que la nuestra. Y la idea es que a partir de ahora, cuando empecemos a dialogar sobre los módulos, en algunos de los que nosotros sabemos que ustedes tienen mayor especialidad, quizás hagamos menor énfasis en los contenidos y mayor énfasis en, por ejemplo, las dinámicas y la metodología de la transmisión del conocimiento. Y en otros temas, como consideramos que puede ser el aporte cualitativo desde el IPTK en el método dialéctico del conocimiento, en el análisis de la realidad nacional, ahí vamos a desarrollar un poco más los contenidos y asimismo también desarrollar todo ese proceso de transmisión y de interacción en el aprendizaje.